En este video vamos a mostrar tres formas distintas de obtener la esperanza y varianza de una distribución binomial. Las tres formas las denotaremos como A, forma clásica, B, forma de la función generatriz de momentos y C, forma de la derivada parcial. Antes de desarrollar las tres formas enunciadas, haremos un ligero repaso sobre lo concerniente a los conceptos de esperanza, también llamada media o valor esperado, varianza y función generatriz de momentos de una variable discreta de soporte finito, como es el caso de la distribución binomial. Esperanza y varianza de una variable discreta finita. Sea x una variable aleatoria discreta finita con función de masa p sub x definida en el conjunto S formado por los puntos x sub 1, x sub 2, etc., x sub k. Entonces definimos la esperanza y la varianza de x como las sumas mu sub x es la sumatoria para todos los puntos de S del x por p sub x en x. Y la varianza es la esperanza de x menos mu sub x al cuadrado, que será igual a la suma de x menos mu sub x al cuadrado por p sub x de x para aquellos puntos pertenecientes al conjunto S. Momentos de una variable discreta finita. Sea x una variable aleatoria discreta finita con función de masa p sub x de x, definida en el conjunto S formado por los puntos x sub 1, x sub 2, x sub k. Sea R un número entero positivo, entonces denominamos momento ordinario de orden R de la variable x y lo representamos por mu' sub R a la esperanza de x a la R. En otras palabras, a la suma para todo punto en S de x a la R por p sub x de x. Denominamos momento central de orden R de la variable x y lo denotamos por mu sub R a la siguiente esperanza. Mu sub R igual a la esperanza de x menos mu sub x a la R. En otras palabras, es la suma para todo punto perteneciente a S de x menos mu sub x a la R por p sub x de x. Denominamos momento factorial de orden R de la variable aleatoria x y lo denotamos como mu corchete R corchete a la siguiente esperanza. Esperanza de x por x menos 1 punto suspensivo hasta x menos r más 1. Y como toda esperanza de una variable discreta se define como la suma para todo punto de masa positiva de x por x menos 1 por x menos r más 1 por la función de masa p sub x en x. Veamos ahora algunas observaciones sobre los momentos. Al primer momento ordinario de orden 1 es lo que se conoce como la esperanza de x o media o valor esperado de x. Al primer momento central, que es la esperanza de x menos mu sub x, aplicando la propiedad de la esperanza de x menos esperanza de mu sub x,
La esperanza de x es mu sub x, y mu sub x recuerden que es una constante y su esperanza es ella misma. Este resultado entonces indica que el primer momento central, el momento central de orden 1 es 0. El segundo momento central o momento central de orden 2 no es más que la varianza de x. El primer momento factorial es la esperanza de x. Hay una relación entre la varianza de x, su esperanza de x cuadrado y su media. Recuerde que esta es la definición. Aplicamos el desarrollo de Newton de este binomio. Aplicamos la propiedad lineal de la esperanza. Teniendo en cuenta ahora pues que esto es una constante, que esto es mu sub x, entonces me queda esperanza de x cuadrado más mu sub x al cuadrado menos 2 mu sub x por mu sub x, y resolviendo nos da esta otra opción de cálculo de la varianza. O sea, la podemos calcular por esta vía como por esta otra, que resulta a veces más cómoda. Veamos ahora el desarrollo del momento factorial 2. Esta es la definición. Efectuamos esta operación de acá y llegamos a que es la esperanza de x cuadrado menos mu sub x, de donde podemos despejar esta expresión, quedando en definitiva que la esperanza de x al cuadrado es la esperanza de x por x menos 1 más mu sub x. Este resultado será interesante para evaluar las varianzas de ciertas variables discretas. Combinando entonces ahora este resultado 10 con el resultado 11, resulta ser que la varianza se puede calcular en términos del momento factorial 2 de la siguiente manera. Esperanza de x por x menos 1 más mu sub x menos mu sub x al cuadrado. Función generatriz de momento. Sea x una variable aleatoria discreta finita con función de masa p sub x definida en el conjunto S que se muestra en pantalla. Denominamos función generatriz de momentos de la variable x y la denotamos por m mayúscula sub x a la función dada por esta esperanza. Observe que aquí x es la variable y el argumento de la función es t, y esta esperanza va a depender pues del valor de t. Es obvio que esta definición es válida siempre y cuando esta esperanza exista en un entorno del cero. Esto es, siempre y cuando exista en un conjunto abierto de la forma menos t0, t0 para algún t0 real positivo. Observaciones de la definición. En primer lugar, es fácil ver que la función generatriz de momentos evaluada para t igual a 0 es 1. Usted debe tener la precaución de analizar sus estudios anteriores para haber llegado a que la derivada de orden r con respecto a t r veces de la función generatriz de momento evaluada en 0 coincide con la esperanza de x a la r. De ahí el nombre de función generatriz de momento ordinario. Si llamamos por j de t a el logaritmo neperiano de la función generatriz de momento, observemos que es fácil demostrar la derivada de dicha función en 0 es la esperanza de x, y la segunda derivada de dicha función en 0 es ya directamente la varianza de x.
Vamos entonces a comenzar con la forma clásica. La forma clásica es la que tratan la mayoría de los textos. Vamos a recordar la definición de una variable aleatoria binomial de parámetro NP. Se dice que una variable es binomial de parámetros NP si su función de masa tiene la forma que se está mostrando en pantalla. Los parámetros son N y P, ya que Q es 1 menos P. De acuerdo con la fórmula 1, es bueno, y ahora un consejo, las fórmulas que se han dado en este video, haga una pausa y la tenga a mano en una hoja. Entonces, la esperanza de x, la sumatoria desde x igual a 0 hasta n, es el conjunto S del cual hablábamos, de x por la función de masa. Ahora, observemos que esta suma para x igual a 0 da 0. 0, combinatorio n de 0 que es 1, p a la 0 que es 1, q a la n. Entonces al final es 0 por q a la n que es 0. Por eso esa sumatoria es equivalente a sumarla desde 1. Ahora vamos a simplificar esta x con este combinatorio. Este combinatorio, recuerden que tiene esta expresión. Y es por ello que partíamos de 1, porque ahora escribimos el x factorial como x por x menos 1 factorial, y esta x se cancela con esta x porque es distinta de 0. Bueno, entonces en definitiva tenemos que este es el valor de la esperanza. Vamos a manipular un poco esa suma para obtener dentro de ellas un binomio de Newton. Recuerden que esto debe ser un combinatorio. Esta potencia debe coincidir con uno de estos factoriales. Aquí tenemos esta, coincide con esta. Esta no. Además, este factorial debe coincidir con este extremo. Y esta suma debe ser n. Aunque aquí está fallando algo. Primero porque aquí, aunque coincide, no arranca en 0. Segundo, observamos que esta suma es n menos 1 y no n. Esta que está aquí no es ninguna de estas dos expresiones. Bueno, es por ello que esto habrá que trabajarlo un poco. Vamos a llamar z igual a x menos 1. Cambio de variable. De manera que cuando x vale 1, z vale 0. Y cuando x vale n, z vale n menos 1. Con ese cambio, entonces resulta que esta sumatoria se transforma en esta otra. X igual a 1 es z igual a 0. X igual a n, z igual a n menos 1. N factorial. X menos 1 es z. Y n menos x es n menos z menos 1. Pero todavía esto hay que seguirlo trabajando. Veamos por qué. Desde 0 hasta n menos 1 no hay problema. Pero aquí tiene que haber un n menos 1. Tiene que haber acá este más este, tiene que reproducir este, que no lo hace. Porque este más este es n menos 1, que no es esto, que sí es esto. P a la z más 1, esto tiene que coincidir con un exponente de estos dos factoriales que están aquí. Este sí lo cumple. Esto se resuelve fácilmente escribiendo el n factorial como el n por n menos 1 factorial y sacando el n. Y este p a la z más 1 se resuelve sacando p y dejando p a la z. Y ya tenemos las condiciones listas para que esto sea el desarrollo del binomio de Newton de p más q elevado a la n menos 1. Pero como p más q vale 1, toda esta expresión es igual a n por p, que en realidad es el valor
esperado de una binomial de parámetros NP. Para el cálculo de la varianza usaremos la expresión 12, que se está mostrando actualmente en pantalla. Veamos el cálculo de este momento factorial, de la definición por la función de masa. Vamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos para el cálculo de la esperanza. Esta suma para x igual 0 da 0, para x igual 1 da 0 y por lo tanto la llevamos a partir de x igual a 2. Este es con el objetivo de que este factor sea distinto de 0 y poder hacer una simplificación con este factorial que está aquí. Veamos cómo es eso. X por x menos 1, n factorial, y esta definición es esta. Aquí lo que hemos transformado es este factorial como x por x menos 1 por x menos 2 factorial, para proceder a cancelar este término con este término con este, y que nos quede en definitiva esta suma que está acá, que no es un binomio de Newton por muchas razones, porque primero parte en 2 y debe partir de 0. Segundo, la suma de estas dos expresiones debe ser esta. Y esta suma, pues obviamente que es n menos 2. Esta p tiene que estar elevada a una de estas potencias y no lo está. Y esta es la única que se salva, que sí está elevado a la n menos x. Ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer z igual a x menos 2. De manera que cuando x valga 2, z vale 0. Y cuando x vale n, z vale n menos 2. Y entonces se traduce en este cambio. Z igual 0. X menos 2 es z. Todo lo demás lo hemos dejado igual. Bueno, esto hay que seguirlo trabajando debido a que todavía no están dadas las condiciones para un binomio de Newton, ya que aquí debe aparecer un n menos 2 factorial. Esto debe sumar n menos 2. Y aquí debe aparecer un p elevado a alguna de estas expresiones. Vamos a ver cómo hacemos eso. Bien, la mejor forma entonces es escribir el n factorial como n por n menos 1 por n menos 2 factorial y sacar esto del sumatorio. Ya con eso garantizamos esto. Y ahora observemos que esto sí suma n menos 2. Y para que me dé un p a la z, sacamos el p cuadrado. El p a la z más 2, p cuadrado, fuera del sumatorio. Y ahora esto es un binomio que es p más q elevado a la n menos 2 que vale 1. Por lo tanto, esta esperanza tiene esta expresión, n por n menos 1 por p al cuadrado. En consecuencia, la varianza es esta expresión más la media menos la media al cuadrado. Y operando, pues, haciendo operaciones algebraicas, se llega finalmente a la famosa, o mejor dicho, a la recontraconocida expresión de NPQ. Vamos ahora a usar la función generatriz de momentos para hallar tanto la media como la varianza. Aquí nos basaremos en las expresiones 16 y 17. Recuerden que la expresión 16 es una derivada de un logaritmo neperiano de la función generatriz de momento. Y la 17 nos da la varianza, que es la segunda derivada de la función generatriz de momento evaluada en 0. De manera que lo primero que vamos a hacer es construir esta función. Por lo tanto, debemos hallar la función generatriz de momento, que aquí observamos que es sencilla, porque por definición la esperanza de la tx, esta suma, ahora este p a la x por e a la tx lo podemos escribir como p por e a la t a la x, y ya esto sí es un binomio de Newton,
que sería P por E a la T más Q a la N. Y aquí se tiene entonces la función generatriz de momento de una binomial. Su logaritmo neperiano no es más que esto que estamos explicando acá, donde se ha utilizado pues la expresión, la propiedad de los logaritmos. Su derivada de esta expresión respecto de t es esta que está aquí. Por lo tanto, su media es esta derivada evaluada en t igual a 0, dando como origen np entre p más q, n por p, que ya sabíamos con anterioridad. Fíjense lo rápido que es el uso de la función generatriz de momento. La derivada segunda es esta derivada de esta expresión, que está aquí, evaluada en 0, nos da directamente la varianza. O sea que este método es muy fácil, mucho más rápido que el anterior, pero requiere de que la variable posea su función generatriz de momento, que no todas la tienen, o son muy complicadas de hallar. Método de la derivada parcial. Este es el método menos conocido de los tres. Por casualidad lo encontré preparando una clase de matemática en la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela. Con algunas modificaciones, la base se encuentra en el excelente libro de antaño, libro muy viejo, de la época de estudiante, Calculus volumen 2 de Tom M. Apóstol, que a los de mi generación, estudiantes de ingeniería de la época, no voy a ponerla, les traerá a lo mejor no muy buenos recuerdos. Y estos no muy buenos recuerdos en parte se debe a que los profesores de la época eran muy exigentes y que el libro o texto que nos pedían, que era el que le estamos mostrando, tenía su cierta dificultad, sobre todo para un estudiante de un segundo semestre. Bueno, consideremos ahora una función de dos variables, h de yz, que será y más z a la n. Por el binomio de Newton, esta función tiene este desarrollo. Ahora vamos a hallar la derivada de esto respecto de y. N por y más z a la n menos 1 por la derivada interna que es 1. Y la derivada de esto respecto de y es la suma, una suma combinatorio, y esto es x por y a la x menos 1. Si ahora multiplicamos ambos miembros por y, obtenemos esto que está acá. Finalmente, si hacemos y igual a p y z igual a q, nos queda np por p más q a la n menos 1, igual, aquí nos va a dar p y aquí nos va a dar q. Reconocemos que esto es la esperanza de x y que p más q a la n menos 1 es 1, y por lo tanto esto es igual a n por p. Fíjense entonces cómo hemos llegado a un resultado mediante el uso del binomio de Newton y de la derivación parcial. Para obtener la varianza vamos a hallar la derivada segunda de h. Entonces, esta es la derivada con respecto a y. La derivada segunda será n menos 1 por n por y más z a la n menos 2. Y aquí será esta suma, x va a ser por x menos 1 por y a la x menos 2. Vamos a multiplicar ambos miembros de esta igualdad por y cuadrado. Aquí queda ya la x. Hagamos ahora y igual a p y z igual a q, con lo cual tenemos este lado y tenemos este. Recuerden entonces que esto es por definición,
esperanza de esta expresión, o sea, el momento factorial de orden 2. Ya esto lo habíamos obtenido anteriormente, de tal manera que el resto de la demostración se sigue automáticamente. La varianza es de momento factorial más mu menos mu al cuadrado, bueno, y nos da NPQ. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.